El golpe de Estado fue planeado por desesperación de los grupos de poder, ya que se les terminaba el 2022 y se venía el 2023, año de la revisión de los contratos ley. Hay que recordar que Fujimori hace 30 años regaló al Perú a precio de huevo roto, al ver que se mandó al archivo la demanda constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria. Como vieron que no prosperó la denuncia constitucional, optaron por el plan B, que consistía en pagarle $500,000 a cada congresista de los llamados los Niños de Acción Popular, para comprar sus votos para poder vacar a Pedro Castillo de mala manera. Luego de haberle pagado a cada congresista de los niños $500,000 y a otros congresistas indecisos, se llevó la reunión con María del Carmen Alba en representación de los niños y Dina Boluarte para explicarle que ella sería la próxima presidenta del Perú, porque iban a vacar a Pedro Castillo, a las buenas o a las malas, y para la vacancia ya estaba informada la fiscal de la nación, quien estaba de acuerdo que se le vaque al presidente de cualquier forma, sea a las buenas o sea a las malas. Por otro lado, Alberto Otárola se reunía con Vladimiro Montesinos en la base naval, quien se reunió posteriormente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a quienes se les entregó a cada uno una mochila con $1,000,000 para que apoyen la vacancia contra Pedro Castillo. Posteriormente se reunieron María del Carmen Alba, Dina Boluarte y Alberto Otárola para ultimar el paso de la vacancia a Pedro Castillo. Alberto Otárola se encargó de explicarle a Dina Boluarte lo que le debía decir a Pedro Castillo. Para que Pedro Castillo tome la decisión de cerrar el Congreso, Dina Boluarte fue a informarle a Pedro Castillo que el Congreso ya tenían los votos para ser vacado, así que mejor que cierran Congreso antes de ser vacado, ya que iba a tener el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero al final lo traicionaron, ya que cada uno de ellos había recibido $1,000,000 previamente de los grupos de poder. Pero fueron los mismos de las Fuerzas Armadas quienes malograron el plan casi perfecto de Vladimiro Montesinos. Al detener a Pedro Castillo sin una orden judicial, faltando a la Constitución peruana y a la Convención Americana, precisamente al numeral 2 del artículo 32 de la Convención, ya que el presidente Pedro Castillo no había sido sentenciado por ningún juez y no podía ser detenido sin una sentencia previa, porque no existía ningún documento firmado por el presidente Pedro Castillo que lo relacione a la disolución del Congreso. Lo que hizo las Fuerzas Armadas y la fiscal de la nación, conjuntamente con los grupos de poder, es secuestrar al presidente y pagarle a la prensa peruana 1.800 millones de soles para silenciar el secuestro. Pero lo más raro fue que cuando el presidente leía el papel entregado por una congresista temblaba. El informante nos explicó que un coronel de apellido Colchado le había enseñado una decapitación de una persona en manos de un asesino, que se trataría de uno de sus sobrinos y que si no hace bien las cosas y no cierra el Congreso terminaría vacado y le podría pasar eso mismo a sus hijos. Y una semana después el asesino alias Caracol, que habría contactado a los asesinos, fugó de la cárcel. Luego de obligar y presionar al presidente a leer el papel que disolvía el Congreso, aquí empezó los errores de los vacadores. Se olvidaron hacerle firmar el documento que disolvía el Congreso. Ese fue el primer error. Sin estar enterados de que el presidente no había firmado el documento que disolvía el Congreso, le tocaba a los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso y los no agrupados, todos ellos pagados por los grupos de poder. Pero se apresuraron a la vacancia y cometieron otro grave error. Se olvidaron de escribir la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por haber disuelto el Congreso inconstitucionalmente y hacerla firmar por 26 congresistas y llevarla a debate según lo establecido. Y si no hay debate no hay vacancia, que era lo fundamental para el proceso de vacancia. Ese error dejó sin efecto la vacancia. Luego vino otro error de la fallida vacancia al presidente Pedro Castillo. Fue que cambiaron la hora de la vacancia por traición a la patria, que era a las 7 de la tarde, y lo adelantaron al mediodía sin que esto se haga en el pleno del Congreso. Pero ya no era la moción de vacancia por traición a la patria, sino por golpe de Estado por querer cerrar el Congreso. Así cambiaron la hora sin tener en conocimiento los del pleno del Congreso. Pero como ya se había acordado pagarle a la prensa 1.800 millones de soles, la prensa se encargó de hacer válida esa vacancia fallida conjuntamente con la cúpula de la señora fiscal de la nación y el Tribunal Constitucional. Luego la fiscal de la nación fue con el coronel Colchado y su cúpula a obligarlo a firmar el documento que disolvía el Congreso, pero para ese momento ya estaba a su lado el abogado Aníbal Torres, quien lo defendió del plan de esta cúpula de mafiosos. Mientras en el Congreso se desesperaban por vacar al presidente, la señora Dina Boluarte ya tenía el discurso escrito por la señora Keiko Fujimori para tomar el mando de presidenta. El acuerdo era que, si ella iba a estar con los congresistas de la derecha, debía de vestir de amarillo y jurar que se quedaría hasta el 2026, ya que en plazas públicas Dina Boluarte juraba que se iba, si vacaban al presidente. Luego vendría lo que se había planeado entre Vladimiro Montesinos y Alberto Otárola, que él tome el Ministerio del Interior y que conjuntamente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas maten a pobladores, en las protestas que se venían por el secuestro de Pedro Castillo, y luego de matar a los pobladores obliguen a que no renuncie Dina Boluarte, ya que si renuncia sería procesada por crímenes de lesa humanidad. Esto fue dándose tal como se venía planeando. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas firmaron un documento donde decían que Dina Boluarte había dado las órdenes de matar a los protestantes. En ese momento Dina Boluarte, al leer la denuncia que iban a hacer las congresistas fujimoristas
si renunciaba. Sufrió un pequeño desmayo en el despacho. Ahí fue donde Alberto Otárola sigue con el plan y le dice: Pome de Premier que yo me responsabilizo, que en 10 días si la gente no deja de protestar renunciamos y nos vamos. Pero Otárola y los altos mandos de las Fuerzas Armadas continuaron con las matanzas a los pobladores. Entonces Dina Boluarte por segunda vez le dice que va a renunciar, y Otárola le vuelve a repetir que si renuncia se friega sola, que moriría en la cárcel ya que los delitos de lesa humanidad no son penas menores de 25 años, al extremo de tener tantos muertos. Lo que le tocaría es cadena perpetua ya que los altos mandos de las Fuerzas Armadas han firmado que es orden directa de la Presidenta de la República, matar a los protestantes. Así que piensa antes de renunciar, o estás con nosotros o te friegas sola.